Robaine no comprende por qué Cady se está comportando de esa manera. Recuerda que cuando la vio en la mansión del conde Larcel, no actuaba así. Le pregunta al guardia si ese sabueso siempre estuvo en ese estado. El señor le responde que no, y le cuenta que es la primera vez que lo ve actuar de esa manera. Nuestra protagonista entonces no tiene dudas de que Cady le tiene miedo a ella, y que su reacción es como si tuviera algún tipo de trauma. Cree que tal vez Cady tiene recuerdos de haber sido maltratado en una situación de encierro como en la que se encuentra. Y la persona que lo maltrató, posiblemente, fue Robaine. Tras llegar a esa conclusión, no puede evitar sentirse enferma. El guardia, preocupado, le pregunta si está bien. Le dice que ha estado en ese lugar demasiado tiempo, así que le sugiere que salgan afuera. Luego de eso, en la noche, nuestra protagonista recuerda que su padre, de su vida anterior, era una persona violenta. La violencia de esa persona estaba dirigida principalmente hacia su madre, pero en los días en los que ella no se encontraba, descargaba su furia en nuestra protagonista. Y ese miedo que sentía, está profundamente grabado en su corazón. Recuerda que cada vez que veía a su padre de niña, instintivamente le pedía disculpas. Expresa que es por ese motivo que lo sabe, no tiene dudas de que los ojos de Cady eran de alguien que había sido maltratado. Pensó que los maltratos de Robaine hacia los mitad bestias ocurrían un poco más tarde en la historia, ya que recuerda que en la novela original, el emperador le concedió a Cady después de que se convirtiera en su concubina. Pero ahora, sabe que el maltrato de Cady ya había ocurrido, desde antes de que Robaine se convirtiera en concubina del emperador. Tiene dudas sobre lo que debería hacer. Creía que si trataba bien al protagonista masculino en ese punto de la historia, ella podría tener un final diferente al de la historia original, pero ahora siente que es demasiado tarde. Internamente, se pregunta si debe pedirle perdón a Cady a pesar de que no es la verdadera Robaine, y no sabe si está bien hacerlo con alguien que, con solo verla, siente terror. Se cuestiona si ella sería capaz de perdonar a su propio padre, pero la respuesta inmediata es no. Sin embargo, concluye que tiene que encontrar una manera de resolver esa situación, no tiene tiempo para dudas. Días después, con el permiso de Dimitri, nuestra protagonista comenzó a encargarse personalmente del cuidado de los sabuesos. Le pidió especialmente al chef que le preparara las comidas a los sabuesos, y ella misma se encargaba de llevárselas. Le otorgó comida de calidad, un lugar para dormir mejor y un tiempo de paseo fijo para cada uno de los perros de casa. Como resultado, notó que los perros comenzaron a relajarse. Excepto por uno, por Cady. Desde su primer encuentro, Robaine decidió dejar de acercarse a Cady y solo observarlo, dado que no quería desencadenar sus traumas. Cady vivía esa situación con extrañeza, no comprendía por qué esa mujer no lo estaba molestando, ni por qué solo lo observaba. Reflexiona que ya ha pasado una semana desde que comenzó a traerles comida deliciosa, y encima no ha puesto nada extraño en ella. Piensa que, desde el momento en que llegó a ese lugar, estaba preparado para enfrentar a la muerte. Pero ahora se pregunta por qué Robaine Larcel lo está dejando tranquilo. Aún así, concluye que no debe bajar la guardia, por el hecho de que es una mujer caprichosa, por lo que podría cambiar de actitud en cualquier momento. Se promete a sí mismo no olvidar todas las cosas que esa mujer le hizo. Otro día, nuestra protagonista salió afuera mientras Cady se encontraba en su paseo diario. Al verlo menear su colita, piensa que al menos parece estar de mejor humor durante los paseos, lo cual es un alivio. Tiene dudas sobre si quizás ahora sería un buen momento para pedirle perdón. Pero luego se cuestiona en qué está pensando, ya que sabe perfectamente que no puede hacerlo. En esa situación, le es suficiente que Cady recuerde que su estancia en la casa del duque de Blois no fue tan mala. Concluye que, por ahora, hará lo mejor que pueda dentro de sus límites. En ese momento, se percata de que Saya estaba observando al sabueso, en una posición de ataque. Robaine se alarmó al verlo en ese lugar, ya que estaba segura de que lo dejó al cuidado de las criadas. La doncella Asen, al ver a Robaine preocupada, le pregunta qué está ocurriendo de repente. Luego, Saya fija su objetivo y se abalanza contra Cady, logrando que el perro recibiera un rasguño en su hocico. Cady toma una postura defensiva, mientras Saya le gruñe y bufea. Al ver esa situación, nuestra protagonista rápidamente se interpone para proteger a Saya. Después de eso, se sorprende porque solo escuchó un alarido, y se pregunta si acaso Cady se asustó, pero en realidad lo que ocurrió es que Dimitri había intervenido. Enojado, le preguntó al maldito sabueso,
si acaso transformarse en perro lo convierte automáticamente en una verdadera bestia. Luego le pregunta a Robaine si se encuentra bien, nuestra protagonista le responde que sí. Dimitri, alarmado, le comenta que tiene una herida en la barbilla. Robaine le restó importancia diciendo que solo es un rasguño por las garras de Saya. Le asegura que no es nada y que ella está bien. El duque culpa entonces a ese bastardo, refiriéndose a Saya. Saya se disculpa con Robaine, aclarando que no fue su intención lastimarla. Pero aún así, le dice que deben ahuyentar a ese maldito perro, argumentando que ese tipo ha invadido la casa de ellos y deben darle una lección. Robaine trata de explicarle que no es así, aclarando que ese perro es un invitado. Saya le preguntó al respecto, y nuestra protagonista le cuenta que se quedará por un tiempo, y que no ha tenido la oportunidad de presentarlo a Saya ni a Coco. Se disculpa por no habérselo mencionado antes. Dimitri se indigna al escuchar que lo trata como un invitado, y le recuerda que ya le había dicho antes que los mitad perros eran estúpidos. Le cuenta a Robaine que cuando pierden la razón, lo único que saben hacer es atacar, por lo tanto, no hay necesidad de tratarlos bien. Y dirigiéndose a Saya le recuerda que ese es su territorio y él se encarga de protegerlo. Le advierte que no tolerará que sobrepase su autoridad. Nuestra protagonista piensa que Saya parece estar bastante impactado. Robaine le pregunta a Dimitri si podría liberar a ese mitad perro ahora. Dimitri, con indignación, le cuestiona si acaso quiere que libere al tipo que intentó lastimarla, y le responde que no lo hará. Robaine le cuenta a Dimitri que el perro no intentó atacarla, que solo se sobresaltó al ver a Saya. El duque deja escapar un suspiro, mientras libera al perro, le comenta a Robaine que es demasiado blanda, tanto con ese perro como con los demás. Nuestra protagonista siente que esa situación es un desastre, porque quería que Cádiz se llevara un buen recuerdo de Blois, pero las cosas solo continúan empeorando. Cádiz, mientras finge estar inconsciente, piensa que es extraño. No comprendía por qué el duque no lo mató. Sabe que si hubiera sido el duque de Blois de siempre, lo habría matado en cuanto atacó. Se pregunta si lo está dejando vivir solo porque esa mujer lo detuvo. Además, le resulta extraño que Robaine Larcel se interpusiera en su camino solo para proteger a un pequeño gato. Y que incluso, a pesar de que se haya lastimado con las garras de ese gato, lo sostiene con mucho cariño. No comprende por qué no se enfada. Siente que todo es demasiado extraño, como si Robaine fuera en realidad otra persona. Ahora que lo piensa detenidamente, no percibe el desagradable olor a sangre que antes emanaba Robaine Larcel. Mientras olfatea en su dirección, se da cuenta de que huele a hierba fresca, que al principio lo confundió con otra cosa, pero ahora está seguro de que proviene de Robaine Larcel. No se explica cómo pudo cambiar el olor corporal único de una persona. Y no está seguro de que siquiera eso sea posible. Más tarde, nuestra protagonista, aunque se siente un poco cansada, se alivia de que afortunadamente se las arregló para que Dimitri no cancelara los paseos de Cádiz. Como está segura de que los paseos para los perros son muy importantes, no hay manera de que permita que lo cancelen. Sabe que Dimitri está siendo muy paciente y está soportando muchas cosas, por eso le dijo que hiciera lo que quisiera, aunque le advirtió que sería la última vez. Robaine, mientras grita silenciosamente, reflexiona que hace todo eso con el propósito de sobrevivir. No quiere ser la villana de esa historia. Ahora que lo recuerda, piensa que la expresión de Cádiz no era muy buena, y se pregunta qué debería hacer. Aunque le pidió al chef que le preparara unos bocadillos y se los enviara, no está segura de que eso lo haga sentir mejor. Siente que realmente es frustrante no poder hacer nada al respecto. No quería hablar con Cádiz ella misma por temor a su reacción, sin embargo, en ese punto, cree que será mejor explicarle ella misma la situación y tratar de tranquilizarlo. Por eso decidió hacer su mejor esfuerzo. Minutos después, Robaine se acerca al calabozo donde se encuentra Cádiz, pero este le da la espalda. Robaine le comenta que sabe que la está escuchando, le informa que solo necesita decirle algo y luego se irá. Le asegura que para empezar, él aún continuará con sus paseos diarios, no se detendrán por lo que hizo la última vez. Sin embargo, a partir de ese momento, un guardia lo acompañará, pero pretenden seguir garantizando su tiempo de caminata. Además, le asegura que él y sus compañeros pronto se dirigirán al castillo imperial sanos y salvos, así que no tiene que preocuparse por eso. Le comenta que eso era todo lo que tenía que decir. Antes de irse, agrega que cuando él vuelva al castillo imperial,
Ella está dispuesta a enviar a todos sus compañeros perrunos que Herman dejó atrás anteriormente. Esa información dejó impactado a Cadiz. Incrédulo, le pregunta si ella los ha mantenido con vida. Robaine no comprende por qué Cadiz cambió su actitud repentinamente. Le responde que, por supuesto, están vivos, y le cuenta que están en una sección diferente, pero también están en una celda. Los ojos de Cadiz se iluminan y tienen una expresión de felicidad. Nuestra protagonista se percata de ello y supone que se alegró de escuchar esa noticia. Antes de irse, le pide a Cadiz que se cuide hasta que sea la hora de regresar, y trate de descansar un poco. Cadiz, una vez solo, internamente se pregunta si de verdad sus compañeros están vivos, y si de verdad Robaine los enviará a todos de vuelta. Se emociona mucho, porque los extraña demasiado. No puede creer que Robaine Larcel no haya asesinado a sus compañeros. Dado que ella solía considerar que la vida de un mitad bestia valía menos que los botones de su ropa. Pero después de percibir su aroma, puede saberlo con seguridad, que ese olor a hierba proviene de su cuerpo, y que ha cambiado. Aunque aún no sabe si es posible que un humano pueda cambiar su olor corporal. Se pregunta entonces si esa persona no es realmente Robaine Larcel. Aunque parece la misma persona que antes por su apariencia y voz, sin embargo, está convencido de que es una persona diferente. Internamente, se pregunta entonces quién es ella. Mientras tanto, fuera de la prisión, Robaine se siente contenta porque logró que Cadiz se alegrara un poco. Más tarde, nuestra protagonista se dirigió nuevamente a la celda de Cadiz llevando su comida. El subcapitán le informa a la señora que ellos pueden encargarse de darle la comida al sabueso, y que no es necesario que se acerque en persona cada vez que sea la hora de comer. Robaine le contesta que no le importa hacerlo, dado que fue ella quien decidió mantener a los sabuesos en el ducado. Al entrar a la celda de Cadiz, Robaine piensa que algo en Cadiz le resulta extraño, por el hecho de que la mira como si le estuviera dando la bienvenida. Tiene dudas sobre si será su imaginación. Supone que debió haber sido un enorme impacto para él descubrir que sus compañeros seguían con vida. Llegó a la conclusión de que si lo hubiera sabido, se lo habría dicho antes. Al escucharlo haciendo ruido, nuestra protagonista se pregunta si ahora Cadiz quiere hablarle. Por eso, le pregunta qué le ocurre. Le pide que, si quiere decir algo, solo lo haga. Cadiz le pide permiso para poder comer en su forma humana, le asegura que no le importa si le dejan los grilletes puestos. Robaine le pregunta si no se supone que los mitad bestias se sienten mucho más cómodos en su forma animal. Cadiz, con las orejas caídas, le comenta que le gustaría usar cubiertos, y le pregunta si acaso su petición es excesiva. Nuestra protagonista le responde que no y que, por supuesto, puede hacerlo. Y les ordena a los guardias que le traigan algo de ropa que pueda usar. Cadiz le agradece a Robaine. Nuestra protagonista se alegra de haber preguntado, ya que al ver la carita de Cadiz, nota que se ve muy feliz. Después de eso, no puede creer lo que está viendo. Cadiz está moviendo su colita para expresar su gratitud. Además, sigue teniendo esa mirada de cachorro llena de brillo en sus ojos. Supone que tal vez quiere pedirle algo más. Va a aprovechar esa oportunidad para sumar algunos puntos con él. Le pregunta a Cadiz si hay algo más que quiera, y si ese es el caso, le pide que solo se lo diga. Cadiz, un poco incómodo, le pregunta si realmente puede. Robaine le dice que no se preocupe y que pida lo que quiera. Cadiz le pregunta si ella podría dar un paseo con él después de comer. El subcapitán le cuestiona al perro cómo se atreve a hacer esa petición. Cadiz le asegura que no tiene la intención de hacerle daño a ella. Nuestra protagonista, sin pensarlo demasiado, le responde que sí, está bien. El subcapitán se alarma y le advierte a Robaine que es peligroso. Nuestra protagonista lo tranquiliza asegurando que estará bien, y comentando que los perros de caza, pertenecientes a la familia imperial, solo atacan bajo una orden imperial. Luego le dice a Cadiz que se verán más tarde. Una hora después, salen de paseo al jardín acompañados con varios escoltas. Robaine reflexiona que no es mala idea salir a caminar juntos, y cree que tal vez Cadiz solo quería dar un paseo junto a alguien. Ahora que lo mira bien, se percata que Cadiz es muy joven, y muestra una expresión amable conforme a su edad. Cadiz le pregunta a Robaine si pueden hablar un momento a solas, provocando que los guardias se alerten. Cadiz le aclara que no es necesario que los guardias se alejen demasiado, y que solo hay algo que quiere decirle. Nuestra protagonista tiene curiosidad por saber qué le dirá,
y le responde que está bien. Le pide a los guardias que, por favor, retrocedan un poco. El subcapitán le informa que no pueden hacer eso. Robaine le asegura que no pasará nada, y que solo tendrán una breve conversación, además ellos estarán cerca. Luego de que se hayan alejado, Robaine le pregunta a Cadis qué es lo que quiere decirle. Cadis le pregunta quién es ella, alegando que quiere saber su verdadera identidad. Nuestra protagonista se mortifica, le cuestiona qué quiere decir con eso, ya que sabe que ella es Robaine Larcel. Cadis le dice que no, ella no es Robaine Larcel. Le comenta que ella es una buena persona, aunque no puede explicarlo, está casi seguro de que ella no es Robaine Larcel. Por ese motivo, quiere saber su nombre real. Nuestra protagonista reflexiona que lo correcto sería fingir que no entiende de lo que está hablando, pero, al mirar esos ojos confiables, está segura de que confiará en ella, no importa lo que le diga. Un poco dudosa, le responde que su nombre es Seo Eun-soo. Cadis se alegra y la halaga diciendo que es un bonito nombre. Nuestra protagonista le agradece por el cumplido y le pregunta si él podría decirle su nombre también. Cadis, expresando sorpresa, le cuestionó si de verdad deseaba saber su nombre, a lo que Robaine le respondió que sí. En el fondo piensa que en realidad ya sabe el nombre de él, pero se supone que Robaine no lo sabe, así que cree que debe preguntarlo. El sabueso se presenta como Cadis, a lo que nuestra protagonista le comenta que es un buen nombre. Cadis, sintiéndose muy contento, le agradece. Robaine, al verlo de esa manera, se alegra de haberlo preguntado, porque parece que deseaba decirlo. Le pregunta a Cadis si, por cierto, realmente le cree cuando ella dice que no es Robaine Larcel, ya que es algo que suena bastante absurdo después de todo. Cadis le dice a Eun-soo que el hecho de que ella le haya dicho que no es Robaine Larcel, es más que suficiente para él. Además, le cuenta que la verdadera Robaine Larcel no se habría interesado por su nombre. Después de todo, para Robaine, solo era el perro de caza número 136 del palacio. Nuestra protagonista no puede creer que llamen a Cadis como número 136. Cadis le comenta que ella es la segunda persona que le pregunta por su nombre y que le muestra interés sobre lo que desea hacer. Por todo eso, le agradece. Le cuenta que, además, nunca había probado una comida tan deliciosa como la que le sirven en el ducado. Robaine le responde que está complacida de que la comida sea de su agrado, y le cuenta que estaba preocupada de que no comiera bien. Cadis le agradece también por respetar su tiempo para salir a pasear. Robaine le responde que eso era lo mínimo que podía hacer, ya que hizo una promesa. Cadis, lleno de alegría, le cuenta que ha pasado tiempo desde que se sintió tan cómodo, y le agradece por eso también. Nuestra protagonista no puede creer que le agradezca por pequeñas cosas. Internamente, se pregunta si siempre los perros de caza abren su corazón tan rápidamente. Siente que Cadis es un poco ingenuo, por confiar en las personas con demasiada facilidad. Intenta decirle algo, pero es interrumpida por alguien que le informa que es suficiente. Se trataba de Dimitri, el cual, mientras sujeta de la cintura a Robaine, le sugiere que entre a la mansión porque el sol está demasiado fuerte. Nuestra protagonista se sorprende por su repentina llegada. Dimitri le comenta que él apenas tiene tiempo para comer y está solo enterrado en el trabajo en su oficina, mientras su esposa está haciendo amistad con un prisionero. Le asegura que la gente podría hacerse una idea equivocada. Robaine le cuestiona lo que está diciendo, le pregunta si acaso no acaban de comer juntos. Dimitri, fingiendo ignorancia, le pregunta si fue así, le cuenta que está tan agotado que ni lo recuerda. De todas maneras, le recuerda que ella tiene mucho trabajo que hacer, y no puede permitirse perder el tiempo en ese lugar. Robaine le pregunta de qué trabajo está hablando, aclarando que no ha sido informada al respecto. Dimitri, mientras la arrastra hacia adentro, le dice que se lo está informando en ese instante. Cadis intentó decirle algo a Robaine antes de que se fuera, pero Dimitri lo fulminó con la mirada para que guardara silencio. En el fondo piensa que es un insolente, y no puede creer el atrevimiento que tiene un simple prisionero. Cadis, sintiéndose desanimado, expresa que solo quería despedirse. Más tarde, nuestra protagonista le pregunta al duque si ahora quiere compartir la oficina con ella. Dimitri le responde que sí, dado que ella manejará tanto los asuntos internos como los externos, le pregunta si no cree que sería más conveniente trabajar juntos en el despacho, en lugar de buscarla cada vez que necesite informarle de algo. Hals, indignado, le cuestiona al duque qué demonios está diciendo,
le comenta que se supone que la señora utilizará el estudio tradicional de las duquesas, de hecho, ya habían preparado todo. Dimitri le cuestiona si eso está establecido por la ley imperial, y si acaso es necesario que la duquesa tenga un despacho separado. Hals, sintiéndose intimidado, le responde que no, pero le pregunta qué pasa si a la duquesa no le agrada la idea de compartir la oficina. Dimitri le pregunta a Robaine si le desagrada la idea de compartir. Nuestra protagonista le responde que no se trata de eso, pero si existe un despacho que solían usar las duquesas tradicionalmente, cree que sería más apropiado seguir esa costumbre. Dimitri, con una mirada triste, le pregunta si tal vez le resulta incómoda la idea de compartir el despacho con él. Le comenta que pensó que la relación de ambos era buena. Robaine rápidamente le aclara que no le resulta incómodo en absoluto, más bien, está preocupada de que para Dimitri le resulte incómodo. Dimitri le pregunta si de verdad, a lo que Robaine le responde que por supuesto, dado que piensa que podría haber asuntos confidenciales que no debería ella conocer, y cosas parecidas. El duque le comenta que eso no ocurre en absoluto, porque no hay nada que ella no pueda saber. Le pregunta si entonces está decidido que compartirán el despacho, y le cuenta que lo prepararán de inmediato. Robaine, sintiéndose presionada, le respondió que sí. Luego, Dimitri le ordena a Hals que prepare todo para que puedan utilizar el despacho al día siguiente. Hals, frustrado, le responde que sí. Nuestra protagonista siente lástima por Hals. Antes de que se dieran cuenta, en un abrir y cerrar de ojos, ya estaban compartiendo el mismo estudio. Nuestra protagonista reflexiona que no resultó ser tan incómodo como lo imaginaba. Pero se pregunta si es realmente apropiado que una pareja casada compartan el mismo estudio. No conoce muy bien las normas de etiqueta entre la nobleza, así que no está segura. Supone que no habrá inconvenientes, dado que fue Dimitri quien lo ha propuesto. Además, si lo piensa detenidamente, parece que Dimitri realmente deseaba que trabajasen juntos en los asuntos del ducado. Mientras observa un documento sobre la aprobación de un presupuesto, no puede creer que ella esté revisando ese tipo de documentos tan importantes. Siente que ahora realmente la ve como una igual, y eso la hace sentir bien. Dimitri observa con alegría cómo Robaine trabaja duro. Mientras tanto, Hals observa con frustración al duque. En el fondo sabía que eso pasaría. Sabía que el duque estaría tan pendiente de la duquesa, que no podría concentrarse en el trabajo en absoluto. Es más, solamente finge trabajar cuando Robaine lo está mirando. Sabe que si el duque no termina de revisar esos documentos para ese día, tendrá que trabajar horas extras. Siente que le dará una úlcera peor de cualquiera que tuvo en el campo de batalla. Nuestra protagonista se dirige a Hals, a lo que él le pregunta qué necesita. Robaine le cuestiona si ha llegado alguna respuesta de la corte imperial sobre la devolución de los perros de caza que enviaron anteriormente. Le comenta que ha transcurrido mucho tiempo desde que enviaron la propuesta y aún no ha recibido noticias. Hals le responde que no han recibido ninguna respuesta al respecto, y promete informarle de inmediato en cuanto llegue algo. Robaine le agradece. Le comenta a Dimitri que ya ha revisado casi todos los documentos que debía examinar ese día, por lo tanto, irá a alimentar a los perros de caza y luego volverá. Dimitri le pregunta si no podría solicitar a los sirvientes que se encargaran de eso, alegando que ella está muy ocupada como para encargarse personalmente de la comida de esos animales. Robaine, entre risas, le responde que está bien para ella, ya que no le toma mucho tiempo. Luego de eso se retira. Hals revisa lo que Robaine hizo, y le comenta al duque que de verdad ha organizado todos los documentos que debía comprobar antes de marcharse. Incluso desde que los perros de caza llegaron a la mansión, ella no ha fallado ni una sola vez en ocuparse personalmente de ellos. Le dice que la señora es muy diligente, a diferencia de cierto individuo. Dimitri, enojado, cuestiona qué tienen de especial esos animales como para que ella les preste tanta atención. Hals le contesta que son rehenes importantes para la negociación, por lo que sería conveniente devolverlos en una buena condición. El duque reflexiona que realmente le molesta que haya olor a perro alrededor de la duquesa. Especialmente de ese perro, refiriéndose a Cádiz. Recuerda que al principio ese perro era muy cauteloso, pero ahora empezó a agitar sutilmente su cola hacia Robaine. Cuanto más lo piensa, más le irrita. Le dice a Hals que ya no puede soportar que la mansión continúe oliendo a perro, le ordena que se ponga en contacto con el palacio y les diga que necesitan una respuesta rápida,
si es que desean recuperar a sus valiosos perros de caza en buen estado. Hals acata la orden. Dimitri piensa que una vez que esos perros se marchen, ya no habrá más cosas que lo irriten. Por eso necesita deshacerse de ellos rápido para que Robaine no siga preocupándose por ellos. Días más tarde, en el ducado de Blois. Nuestra protagonista se percata de que el cielo no luce muy bien, y se pregunta si se avecina una tormenta. Dimitri le cuenta a Robaine que ese día por la tarde, alguien del Palacio Imperial llegará para llevarse a los perros. Se molesta porque lo notificaron ese mismo día en el que se supone que llegarán. En ese momento, un mayordomo llega informando a su gracia que un enviado del Palacio Imperial está esperando en la sala de recepción. Dimitri se molesta aún más porque encima llegaron rápido. Le comenta a Robaine que deben ir. Luego ambos se dirigen a la sala de recepción. Nuestra protagonista no sabe si es por el clima, pero se siente intranquila. El duque le pregunta a Robaine si tal vez está preocupada, dado que su expresión no luce bien. Nuestra protagonista le responde que no es nada, y que solo cree que está desanimada por el mal tiempo. Le cuenta que no le gusta cuando el viento sopla muy fuerte. Dimitri le comenta que entiende, y que le pedirá al personal que se asegure de cerrar bien las ventanas. Le asegura que realmente no tiene nada de qué preocuparse, ya que solo conversarán con el mensajero, devolverán a los perros de caza y todo habrá terminado. Robaine con una sonrisa le responde que está bien. En el fondo piensa que eso es cierto, una vez que devuelvan a los perros de caza, ya no tendrán ningún asunto pendiente con el Palacio Imperial. Al entrar a la sala de recepción, una persona saluda a Robaine. Nuestra protagonista se mortifica al ver que se trata de Germán Jerez. Germán le comenta que se alegra de que se vuelvan a encontrar. Luego de ese incómodo saludo, Robaine y Dimitri tomaron asiento para conversar con el conde. Dimitri expresa que parece que la Casa Imperial no tiene la intención de negociar, considerando que enviaron al conde Jerez. Germán, entre risas, le responde que él solo ha llegado hasta allí para hacer lo que le encomendó su majestad, le asegura que no tiene la intención de molestar al duque, así que le pide que no se preocupe. Luego le entrega un sobre y le cuenta que ese es el documento que le encomendaron entregar. Dimitri le sugiere que si ya terminó con su encargo, simplemente tome los perros de caza y regrese. Germán, con una falsa risa, le comenta al duque que piensa que él es increíble, y que no puede creer que haya recibido la mina por medio de una carta. El duque le dice que ese es el precio de devolver a los perros que se han escapado de casa, a lo que Hernán le aclara que esos no son perros que han salido de su hogar, sino que fueron secuestrados mientras paseaban. El duque se molesta y le cuestiona lo que está diciendo. El conde Germán le pide que no se sienta mal, le aclara que solo estaba bromeando. Expresa que, a pesar de que el duque desea que se vaya pronto, aún así, teme que no puede dejar a una amiga a la que no ha visto en mucho tiempo. Le pregunta a Robaine qué le parece compartir una copa de vino con él. Nuestra protagonista siente que es realmente molesto, porque no importa cuántas veces le ha dicho lo contrario, ese tipo sigue insistiendo y sigue alargando esa situación. Le recuerda al conde Jerez, como ya se lo ha dicho antes, ella ha abandonado su pasado. Así que le preguntó si no era más importante cumplir con la orden de la familia imperial e irse inmediatamente. Y además agrega que espera que sea más educado a partir de ese momento, porque ella ya no es una niña, es la duquesa de Blois. Expresa que la manera en la que él le habla no la hace sentir a gusto. Germán se quedó sin palabras ante esa petición. Con una sonrisa forzada, le responde que entiende a la duquesa, y como se ha dado esa situación, simplemente le entregará la carta de su majestad y se irá. Nuestra protagonista se sorprende que el emperador otra vez le haya enviado una carta, y se pregunta qué diablos le quiere decir esa vez. Germán, al ver que Robaine se puso a leer la carta inmediatamente enfrente del duque, le cuestiona si no debería leerla cuando esté sola, dado que es un tema personal. En la carta el emperador le dice a Robaine que si está leyendo esa carta significa que debió haber recibido la mina que quería. Y si esa es la prueba que deseaba sobre su corazón, lo aceptará. Solo espera que ella deje de fingir sentimientos por el duque ahora y vuelvan al punto donde estaban antes. Robaine, indignada, cree que esa carta apesta. Le informa al conde que fingirá que no leyó esa carta y le pide que se la lleve de vuelta. Germán, sintiéndose en apuros, le cuenta que él no está en una posición en la que pueda devolver la carta. Robaine, mientras le devuelve la carta, le comenta que lo único que necesita de él ese día, son los documentos de las transferencias de la mina.
Luego de la reunión, el duque de Blois expresa que, dado que el asunto está terminado, es hora de despedir al conde. Le ordena al mayordomo que llame a los perros y los prepare para enviarlos de regreso, a lo que el mayordomo acepta. Hermann, con preocupación, expresa que el clima está cambiando y que parece que pronto caerá una lluvia muy fuerte. Le preguntó al duque si podía pasar la noche en la mansión. El duque le responde que no puede negarse a su petición y que puede pasar la noche en la mansión, pero aún así, saldrá tan pronto como llegue la mañana. El conde Hermann le agradece por su consideración. Nuestra protagonista se siente incómoda y no comprende por qué de repente Hermann decidió quedarse en la mansión, y tiene dudas sobre lo que está planeando. Una vez finalizada la reunión, en el despacho del duque, Dimitri le ordena a uno de sus guardias que coloque caballeros en cada piso para vigilar, y se asegure de que el conde no manipule a la duquesa, ni a los demás gatos, a lo que el guardia acata las órdenes. Robaine, preocupada, le pregunta a Dimitri si de verdad no le importa que el conde Jerez se quede en la habitación de invitados principal, puesto que ya sabe que odia a ese hombre. Dimitri le responde que no se puede evitar, ya que no puede enviarlo a dormir en los establos porque es incómodo. Pero tampoco puede dejar a ese desvergonzado en el anexo con los niños, por ese motivo no tiene más remedio que dejarlo quedarse en el edificio principal. Nuestra protagonista piensa que es una pena que por el hecho de que Hermann haya llegado como el mensajero del emperador, no puedan simplemente echarlo. De todas maneras, cree que Dimitri parece tener mucho de lo que ocuparse, por eso piensa que debe retirarse primero. Al salir, Hals aparece y llama a la duquesa. Nuestra protagonista le pregunta qué es lo que sucede. Hals le aclara, solo por si acaso, que el duque no siempre fue tan sensible. Nuestra protagonista no comprende de lo que está hablando. Hals le preguntó si acaso no salió de la habitación para evitar al duque. Robaine comprende entonces que Hals debe creer que ella salió porque se sentía incómoda. Hals le comenta que el duque puede ser sensible a veces, pero esa vez lo está haciendo aún más, porque tiene algo que proteger. Nuestra protagonista le pregunta qué es lo que el duque tiene que proteger. Hals le responde que, por supuesto, se refiere a ella, a Coco y a Saya. Lo que ocasiona una enorme sorpresa en Robaine, e incrédula, le pregunta si eso es verdad. Hals le contesta que lo que le dijo es un secreto para el duque, y que significa que el duque piensa en su esposa de manera especial. Robaine, sonrojada, le responde que entiende. En ese instante, aparece el conde Hermann exclamando que encontró a la duquesa. Robaine le cuestiona por qué se encuentra afuera en el pasillo, y qué es lo que tiene en la mano. El conde le responde que ese es el vino que trajo para beber en compañía de Robaine. Le explica que, como ella se había negado antes, no quería llevárselo de regreso y estaba buscando un compañero de bebida. Pero se siente abatido porque todos lo rechazaron. De todos modos, expresa que cree que fue el destino que se volvieran a encontrar. Y le vuelve a preguntar si no le gustaría tomar una copa de vino con él. Hermann piensa que Robaine no puede negarse a algo que le pide con una sonrisa. Por lo tanto, está seguro que no debería rechazar esa solicitud ahora. Sin embargo, Robaine le responde que no, y le dice que tendrá que volver a negarse. Mientras deja al conde boquiabierto, le comenta que ya es tarde y que debería de descansar. El conde no comprende qué es lo que está pasando, dado que nunca lo ha rechazado anteriormente y cree que se trata de algún capricho de ella. Trata de insistir, pero el duque de Blois aparece llamando a su esposa. Se pone al lado de Robaine, y le pregunta preocupado, si ella no le había mencionado anteriormente que no se sentía bien. Nuestra protagonista, al principio confundida, comprende que la está intentando ayudar. Un poco rígida, le responde que eso es correcto. Dimitri le dice que entonces deberían de ir a descansar. Hals le da la razón al duque, y menciona que la duquesa se ve agotada. El conde no puede creer esa actuación tan tosca, piensa que las habilidades de actuación de Robaine se han deteriorado desde la última vez. Aún así, no comprende por qué se siente tan molesto. E internamente se pregunta qué le pasa a Robaine, y por qué está sonriendo como si estuviera realmente feliz. Hermann comenta que a la duquesa le encantaban los días tormentosos, le recuerda que antes, cuando se presentaban noches como esas, disfrutaban juntos de historias de terror hasta altas horas de la noche. En el fondo, se siente confiado porque cree que lo sabe todo sobre ella, ya que es quien mejor la conoce. Le cuenta que, mientras perdieron el contacto, se enteró de muchas historias interesantes. Le asegura que si escucha las historias que ha preparado,
se olvidará de lo cansada que se siente y se divertirá. Internamente, desea que vuelvan a los momentos divertidos que tuvieron juntos. El duque de Blois le comenta que había escuchado de que eran viejos amigos. Sin embargo, le aclara que a su esposa no le gusta ese tipo de clima. Robaine le da la razón al duque, y le informa al conde Jerez que realmente se siente fatigada, así que necesita irse a descansar temprano. Luego de eso, se despide y se retira junto al duque. El conde Germán no puede creer que Robaine Larcel ahora diga que no le gustan las tormentas. Adentrada la noche, nuestra protagonista, debido a que está aterrada por la tormenta, se hizo bolita debajo de las sábanas. Mientras temblaba, sentía que el ruido del viento era demasiado fuerte. De repente, escuchó un ruido fuerte y se destapó para ver qué era. Al ver la ventana abierta, se pregunta si fue a causa del viento. Pero de repente escuchó el maullido de Blue, el cual se encontraba en la cama. Nuestra protagonista se puso muy contenta al ver a Blue en su habitación, y le preguntó cómo entró a ese lugar. Tiene curiosidad sobre si Dimitri permitió a todos entrar al edificio principal por la lluvia fuerte. En realidad, Dimitri fue hasta allí porque había escuchado de las sirvientas que Robaine estaba un poco enferma y también porque conocía sobre sus miedos a la tormenta. Robaine le pregunta a Blue si le gustaría dormir con ella ese día. Le pide que duerma en su cama, ya que hace frío y está lloviendo. Dimitri se pone un poco nervioso ante esa propuesta tan repentina, y no sabe de qué está hablando. Robaine le suplica y le pone ojos de cachorro. Dimitri piensa que no quiere quedarse, solo fue hasta su habitación para ver si Robaine estaba bien, y como ya lo hizo, ahora tiene que volver. Pero al final, terminó cediendo. Dimitri no se explica cómo es que estar acostado con ella se siente tan agradable. Nuestra protagonista le pregunta si no cree que la cama es muy cómoda. Dimitri piensa que el dulce aroma de Robaine en la habitación, su suave tacto, su voz llamando su nombre. Todo eso, hace que se sienta como si se estuviera derritiendo, y nunca se había sentido tan satisfecho antes. Se pregunta si eso es lo que llaman felicidad, y llega a la conclusión de que le gusta. Robaine le cuenta a Blue, que ha estado pensando en algo mucho y le sigue pareciendo extraño. Dimitri no sabe de lo que está hablando. Robaine le comenta que las mitades bestias tienen el color de cabello y los ojos iguales en su forma humana y en su forma bestia. Y sin importar cómo lo mire, ellos tienen los mismos colores. Incluso el color de los ojos es igual. Entonces, le pregunta a Blue si él es Dimitri. Le asegura que si se lo cuenta ahora, no se enfadará, así que le pide que sea sincero. Dimitri queda impactado y no sabe qué responder. Solo empieza a maullar y a actuar como un lindo gatito. Robaine expresa que es verdad, es imposible que alguien tan tierno como Blue sea Dimitri. Le pregunta a Blue si no tiene razón, exclamando que Blue es un tierno bebé. Dimitri siente que es demasiado vergonzoso, ni siquiera sabe por qué está actuando de esa manera. Sin embargo, no quiere que Robaine descubra que él es Dimitri, y que eso provoque que se arruine la relación que tienen. Solo quiere estar con ella, un poco más. Luego de eso, Robaine estaba mimando a Blue, besándolo y exclamando lo guapo que era. Pero de repente, Blue se convierte en Dimitri. Dimitri le pregunta entonces si de verdad lo considera guapo. Nuestra protagonista, avergonzada, le pregunta de qué está hablando. Dimitri, con una mirada desencajada, comenta que su esposa huele demasiado bien, tanto que le dan ganas de devorarla. Mientras Dimitri se acerca a Robaine, ella se altera y le pide que se detenga. Pero todo eso se trataba de un sueño, del cual nuestra protagonista se despertó abruptamente. Se alivia de que solo fuera un sueño, y cree que debió ser porque ha estado agotada últimamente. Al ver a su costado, notó que Blue ya se había ido. Se siente un poco mal, porque le hubiera gustado que se quedara un poco más. De repente, escucha un alarido de un perro. Robaine se pregunta qué fue eso, y si viene de afuera. Al abrir la ventana, notó a 2 perros amarrados a un árbol, y a unas personas maltratándolos, tirándoles piedras. Rápidamente, Robaine llegó hasta allí, ordenándoles que se detuvieran. El par de jóvenes se disculpan con la duquesa y le pregunta si le molestan los ruidos. Nuestra protagonista se percata de que esos son los sirvientes que trajo Germán a la mansión. Uno de los sirvientes le comenta que solo se estaban divirtiendo un poco, y se disculpa por hacer tanto ruido como para perturbarla. Robaine se indigna al escuchar que lo toman como una diversión.
No lo puede concebir, que hagan eso por diversión porque se sentían aburridos. Robaine les ordena que suelten esos perros inmediatamente. Los sirvientes se sorprenden y le preguntan de qué está hablando. Robaine les grita que uno de esos perros está sangrando y que debe ser tratado. Los sirvientes no saben qué hacer y miran hacia algún lado. Robaine se pregunta qué están mirando ahora. Al girarse para ver, se da cuenta de que estaban viendo a Hermann. Se pregunta si ese tipo estuvo observando todo ese tiempo, y si hizo todo eso a propósito, solo para que ella lo viera. No comprende con qué motivo lo hizo, ni qué esperaba que ella hiciera. Supone que tal vez quiere comprobar si lo que dicen sobre ella es cierto. Y tal vez quería comprobar si podía confiar en esa nueva versión de Robaine. Llega a la conclusión de que, sea cual sea el motivo, que se hayan atrevido a usar a esos perros como sus juguetes, es imperdonable. Robaine les dice a los sirvientes de Hermann que, mientras los perros estén en el ducado, son responsabilidad del duque. Sin mencionar que ellos se encuentran en el ducado de Blois, por lo que deben acatar las reglas del ducado, a menos que deseen desobedecer la orden de la duquesa. Le cuestiona si eso es lo que quieren. Está determinada a no tolerar más esa situación. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.